Siempre entonces que tengamos una pendiente que nos da infinito, eso se corresponde a una recta tangente vertical, que ya no tiene la ecuación y menos y0 igual a m por x menos x0, sino que es x igual a a, siendo a el punto donde estamos considerando. En este caso particular, x igual a 0. Entonces, límite infinito, cuando calculamos la pendiente de la tangente, nos indica recta vertical como tangente en ese punto. Como observarán, entonces, bueno, hay algo que no les contamos, que al comienzo yo dije que esta definición, este nuevo concepto, surgía a partir de dos problemas. Uno era geométrico y el otro era un problema físico, que era el de la velocidad instantánea. Ese problema de la velocidad instantánea nosotros no lo vamos a ver, solamente lo comentamos, pero así como existe el de la velocidad instantánea, existen muchísimos otros problemas. En cada disciplina aparece algún problema vinculado con un límite de esta forma. En el caso de la economía, aparecen problemas que tienen que ver con lo que se denominan las cantidades marginales, ¿sí? El ingreso marginal, el costo marginal, todos la utilidad marginal, esos conceptos económicos, digamos, también están vinculados, cuando uno los define, a cantidades que se calculan de esta forma, ¿sí? Con esta expresión o con las que vimos originalmente. Entonces, en definitiva, ese límite, que está marcado acá en rojo, ¿sí? No lean todavía esto de F', ese límite es un límite muy importante, que aparece en diferentes disciplinas, según lo que estemos estudiando. Y bueno, como es un límite muy importante, nosotros solamente vimos su aplicación al problema geométrico, pero como ya les digo, aparece en muchísimas otras disciplinas. Entonces, como es un límite tan importante, digamos, y que aparece en muchas disciplinas, se le asigna un nombre, ¿sí? Que es el nombre de derivada de una función en un punto, y se lo denota por f' en A. F, ¿sí? Con Una tilde. sí, un tilde, f' en el valor en el cual estamos calculando el límite. Es decir, que este símbolo f' en A está denotando al límite para x tendiendo a A de f de x menos f de A sobre x menos A, o al otro límite, ¿se acuerdan? Límite para h tendiendo a 0, de f de A más h menos f de A sobre h, o al límite para delta x tendiendo a 0, de f de A más delta x menos f de A sobre delta x. Con este símbolo f' en A, denotamos ese límite. Y ese símbolo significa o se define derivada de una función en un punto. En este caso, en el punto x igual a A. Existen otras notaciones, ¿sí? F', di a de x, ¿sí? di dividido de x, y se dice así, di a de x, o df barra de x, y se nombra df a de x, ¿sí? Son todos Sí. símbolos, acá lo que falta es en A, ¿no? Sí, Sergio. Sí.
En realidad la D que aparece ahí implica el concepto de derivada. Cuando nosotros leemos el primer cociente que aparece en otra notación, es la derivada de I con respecto a la variable X. Eso es lo que se quiere significar con esa expresión. Ujú, Y cuando ujú. miramos la segunda expresión, que es un cociente, derivada de f respecto de x. Y ahí lo que faltaría, como dice Mariela, es en qué punto la estamos calculando. Es decir, si seguimos la línea que está ahí, sería la derivada de y respecto de x en x igual a a, o la derivada de f respecto de x para x igual a a. Claro. El concepto de derivada, como decía Mariela, es un concepto muy importante. ¿Por qué? Nosotros lo vimos como la pendiente de la recta tangente. Y la pendiente de la recta tangente en un punto nos da la inclinación que tiene la curva en un punto. Ahora esa curva puede representar muchas cosas. Entonces, como yo les decía al principio, si la curva nos está representando cómo se va desarrollando una pandemia, y nosotros vamos a querer que la inclinación, esa pendiente, sea baja, ¿sí? Que sea cero, que no se desarrolle, que sea una recta horizontal. Si tuviéramos una exponencial, ahí tendríamos un crecimiento importantísimo, ¿sí? Entonces, cualquier curva se puede asimilar al comportamiento de distintas magnitudes, ¿sí? Que puede ser la que ustedes imaginen. Las variaciones instantáneas de esas magnitudes es las que mide la derivada. De ahí la importancia que tiene el concepto este. No solo en economía, sino en cualquier otra ciencia. Bien, entonces, un poquito para aclarar lo de la notación, es esto que les escribí acá, de I a de X en X igual a, o de F a de X, ¿sí? En X igual a, o F' en A, o D, esta D mayúscula, que esta es una notación mediante operadores, de F en X igual a, todas son diferentes maneras de representar a la derivada de una función en un punto X igual a A. Bueno, de nuevo, esto que está remarcado en amarillo, ahí decimos que F' en A es el valor de la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función f en el punto A, f en A. Es decir, ¿se acuerdan que habíamos definido originalmente m sub t como este límite? Pero ahora este límite, como es famoso, recibe el nombre de f' en A. Por lo tanto, ahora ya vamos a decir que la pendiente de la recta tangente es f' en A, es decir, es la derivada de la función en el punto x igual a A. ¿Sí? Bueno, y acá, acá abajo hay una pequeña observación, pero como no lo hemos trabajado, es lo que decía Sergio recién. La velocidad instantánea en el punto A coincide con, o sea, la expresión es la misma que la pendiente de la recta tangente en x igual a A, y eso es la derivada en A, la derivada de la función f evaluada en A. La velocidad instantánea para, digamos, para hacer una pequeña observación para que sepan de qué se trata, es la velocidad de un móvil en cada instante t. Es decir, es la velocidad que nos indica el velocímetro de un auto, por ejemplo. Si vamos en un auto, ¿sí? La velocidad que indica el velocímetro es la velocidad instantánea del vehículo. Porque la otra velocidad con la que nosotros siempre, digamos, trabajamos es la velocidad promedio. O sea, cuando decimos, bueno, fui de acá a Roca y tardé 1 hora, bueno, ¿a qué velocidad fuiste?
no sé cuánto hay de acá a Roca, 40 kilómetros, bueno, tardé 1 hora, entonces fui a 40 kilómetros por hora, pero en realidad no fuimos a 40 kilómetros por hora, fuimos a veces a 80, a veces a 20, a 5, a 4, ¿sí? Y en algún momento pudimos subir un poquito más la velocidad porque con todos los problemas que hay para poder llegar a Roca, pero bueno, un poco quería decirles eso, que es la velocidad instantánea, es la velocidad que indica el velocímetro, ¿sí? No es la otra velocidad, la otra se llama velocidad promedio. Bueno, y entonces, como vimos recién, f' en A es la derivada de la función en el punto x igual a A, ¿sí? Entonces, si uno calcula ese mismo límite, ¿sí? Para un cierto valor x, para x variable, eso se define como f' de x. O sea, f' de x, acá en realidad nos quedaron, a ver, perdón. Acá faltaría agregar que f' de x, ¿sí? Se puede calcular como el límite para h tendiendo a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, o como el límite para delta x tendiendo a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x, ¿sí? Esa expresión f' de x, cuando h tiende a 0, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar una expresión que ya no va a ser un número como era antes, ¿sí? Antes nos daba un número porque lo estábamos haciendo en un determinado punto. Ahora, esta expresión que obtengamos luego de calcular el límite será una expresión que va a depender de x, o sea, una función de x. Por eso, f' de x igual al límite para h tendiendo a 0, ¿sí? De esa expresión, lo que nos da, o lo que obtenemos luego de calcular ese límite, es una función. Y a esa función se la denomina derivada de f, o función derivada, ¿sí? Y lo que hace es, o sea, calcular ese límite, ¿sí? Lo que nos devuelve es el valor de la pendiente de la recta tangente a la función f en el punto x, f de x. ¿Sí? ¿Y cuál es el dominio de la función f'? Bueno, el dominio va a ser el conjunto de todos los x que pertenecen al dominio de la función f, tales que el límite s, ¿sí? El límite para h tendiendo a 0 de f de x más h menos f de x sobre h existe. En donde ese límite se pueda calcular, ¿sí? Ese será el dominio de la función derivada. Entonces hay que les quede en claro que la derivada en un punto les va a dar, si existe, un número real. La derivada de una función les va a dar como resultado una función. Supónganse que ustedes sacan la derivada, como dicen ahí, de una constante, ¿m? Como ustedes ya en este momento conocen cuál es la interpretación geométrica de la derivada, cuál es, y es la pendiente de la recta tangente a una curva. Si esa curva es una constante, sería una recta plana, ¿no es cierto? Una recta que tiene pendiente 0. Cualquiera sea el punto que ustedes toman, la derivada es 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Ustedes dicen, sí, pero si es una función y me dio un número.
pero es la función 0. Es la función 0 para cualquier x. ¿Sí? Entonces, la función derivada nos puede dar un número, pero ese número hay que interpretarlo como una función. ¿Mm? La derivada es una constante, quiere decir que la función constante, que es ese número, es el resultado de ese límite que recién veían en pantalla. ¿Entendió eso que dije o quedó confuso? Acá estaba haciendo el caso de la función, cuando la función es constante, el límite, ¿sí? Vamos a calcular f' de x. Si la función es constante, f' de x será el límite para h tendiendo a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Pero como la función es constante, siempre vale lo mismo para cualquier valor de x. Para x más h, para x más 20, para x más 1.000.000, siempre vale c. Por lo tanto, acá nos quedará c menos c dividido h. ¿Sí? Esto será el límite cuando h tiende a 0 de 0 sobre h. Acá hay una cosa importante para ver. Porque c menos c es 0, ¿no es cierto? Nos queda entonces el límite para h tendiendo a 0 de 0 dividido h. ¿Y cuánto da ese límite? A ver, voy a mirar qué contestan. Uy, acá quedó una pregunta, solo si la vieja. 0, ahí está. 0 sobre 0, miren. Indeterminación. Bueno, no es una indeterminación, porque esto se hizo 0 antes de tomar el límite. ¿Sí? C menos C es 0. Entonces, antes de tomar el límite, tenemos 0, o sea, esto lo podríamos expresar como el límite para h tendiendo a 0 de 0 por 1 sobre h. Y 0 por cualquier cosa, ¿cuánto es? Es 0. Por lo tanto, este límite es 0. ¿Sí? Porque se hizo 0 antes de tomar el límite. No es que acá teníamos algo que dependía de h y cuando h tendía a 0 nos quedaba una indeterminación de la forma 0 sobre 0. ¿Se entiende? Esto es 0 porque se hizo 0 antes de tomar el límite. A ver si se entiende. Bien. Ahí están diciendo que sí, se entendió. Es como que el C menos C, ¿sí? C menos C es como una constante, ¿sí? Que ya nos da 0. Entonces 0 multiplicado por el límite, ¿sí? Por un límite, ese límite no existe. El límite de 1 sobre h, cuando h tiende a 0, es infinito, pero en realidad esto no es que tendía a 0. Esto, ¿sí?
esto es igual a 0, no tiende a 0. Si hubiera tendido a 0 algo, si hubiera tendido a 0, pero C menos C no tendía a 0. C menos C es igual a 0, ¿sí? Si hubiera tendido a 0, ahí sí hubiera sido una indeterminación. Bueno, espero que no les haya confundido, pero eso es importante, ¿sí? Bueno, luego tenemos el caso de si tenemos la función g de x, si es la identidad. Pregunta cuál es su función derivada. Bueno, hacemos lo mismo que hoy, ¿sí? Voy a hacer algunos nomás, como para que vean cómo funciona, porque en realidad, si f de x es la identidad, f' de x va a ser el límite para h tendiendo a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Pero si la función es la identidad, f de x más h, ¿cuánto vale? F de x más h vale lo mismo porque la función es la identidad. O sea que esto es el límite para h tendiendo a 0 de x más h menos x sobre h. Y esto es el límite para h tendiendo a 0 de x más h menos x, o sea, de h sobre h en definitiva, que es 1. ¿Sí? Quiere decirse que si la función g de x es la identidad, su función derivada es 1. ¿Sí? Bueno, y así sucesivamente uno puede ir haciendo los cálculos y viendo cuál es la función derivada de cada una de esas funciones. ¿Sí? El tema es que, bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta, voy a volver a la pantalla. Bien. No sé si hay alguna pregunta de cómo se aplica la definición para encontrar las funciones derivadas. Se hace ese límite. Como habrán observado, nosotros hicimos ejemplos muy simples, ¿sí? Bien. Podríamos seguir con otros, ¿sí? Podríamos seguir haciendo más ejemplos, pero ya hicimos el de x cuadrado en 2, que les dio 4, y tienen algunos para hacer en la práctica. Cuando mucho hagan, y después vemos si pudieron o no, si no, los resolvemos, ¿sí? Porque la idea es la siguiente. Para la función constante es muy fácil, para la función lineal es muy fácil, para la identidad, para la x al cuadrado es fácil, para la raíz de x es más o menos fácil, pero ya cuando empezamos, por ejemplo, con esta última, t al cuadrado más t más 5, y es un poquito más complicado, porque fíjense que van a tener que poner t más h al cuadrado, más t más h, más 5, menos t al cuadrado, bueno, y hacer un montón de cuentas, y termina siendo
una cosa muy larga. Entonces, como esto, digamos, funciona funciona como para los casos fáciles se puede calcular, uno puede luego deducir, se pueden deducir reglas de derivación, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos a continuación? Mariela, Sí, ¿no sí, te en parece realidad, que redondeemos acá la clase de sí, hoy y sí, dejemos esto para la eso iba, próxima? sí, era lo que iba a decir, que porque para que no se asusten, Ah, bien, digamos, con todo eso, yo digo, bueno, por lo menos les digo que hay reglas. Entonces, bien, bien. como les decía recién, acá ustedes vieron esas cuentitas que yo hice, bueno, van a poder empezar a hacer algún que otro ejercicio, los primeros, ¿sí? Del práctico, y van a ver que, bueno, que se va complicando la cosa si uno quiere aplicar esta definición. Cuanto más compleja sea, fíjense si tuviéramos un cociente, por ejemplo, sería un montón de cuentas ahí que es imposible realizarlas. Entonces, bueno, tenemos la ventaja, ¿sí?, de que aparecen reglas de derivación. A partir de la definición, uno puede probar que la derivada de la suma es la suma de las derivadas, que la derivada de la resta es la resta de las derivadas, que la multiplicación por la constante es la constante por la, o sea, que la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Y acá hay otras reglas que las vamos a ver la próxima clase. Entonces la idea era entonces presentarles el concepto de derivada, presentarles cómo se calculan las derivadas, ¿sí? Y decirles que por suerte existen las reglas que las vamos a ver la clase que viene para no llenarlos de cosas hoy. Por eso les decíamos que empezábamos temprano con derivadas porque había toda esta cuestión de la introducción que nos llevaba un poco de tiempo y que en realidad, por definición, ustedes no van a hacer prácticamente ejercicios, sino que lo que vamos a resolver es mediante la aplicación de las reglas, que será la próxima clase. Así que con esto acá dejaríamos, Sí, ¿sí? si me dejas, yo haría ¿Sí? un pequeño repaso de lo que se vio hoy, Sí, como para cerrar la clase. ¿Mm? sí. Bueno, entonces la clase de hoy tuvo como tema la derivada. ¿Sí? Dijimos que la derivada nosotros la íbamos a encarar a partir del problema de resolver cómo determinar la recta tangente a una curva en un punto. Y eso nos da algo que en el PowerPoint no está, pero que lo mencionamos bastante sin ser muy explícitos. La interpretación geométrica de la derivada en un punto es que es la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. ¿Eh? Eso porque seguramente en el práctico va a aparecer en algún momento que den la interpretación geométrica de un resultado. Entonces, repito, la interpretación geométrica de la derivada de una función en un punto de su dominio es que es la pendiente de la recta tangente a la curva que representa esa función en ese punto. El uso de la derivada tiene que ver con calcular variaciones. Y si hacemos el uso de la derivada calculada en un punto, es la variación instantánea. La variación instantánea, entonces, es la derivada, o dicho de otra manera, la pendiente de la recta tangente en el punto que estamos considerando. Y es un límite la derivada. La derivada es un límite. ¿Un límite de qué? De un cociente incremental, de lo que está formado en el numerador por lo que varía la imagen sobre, en el denominador, lo que varía la variable independiente. ¿Sí?
Entonces, derivada es un límite de un cociente incremental, calculada en un punto. Si esa derivada la calculamos en diferentes puntos, en todos los puntos del dominio, tomando todos esos valores, armamos una función, que es la función derivada, que tiene la misma expresión, o mejor dicho, similar expresión a la derivada en un punto. ¿Cuál es la diferencia? En que en lugar de decir f' en A o f' en x0, expresamos f' en x, donde x representa cualquier punto del dominio. ¿Sí? Bien, y a partir de esa definición es que surgen las propiedades que vamos a ver la clase que viene. Eso un poco es lo que me parece resume la clase de hoy. No sé si queda alguna pregunta pendiente. Digo que, bueno, gracias. Una vez que edite el video para hacerlo un poco más corto, lo subimos como estamos subiendo todas las clases para que todos puedan verlo en otro momento, ¿sí? Si necesitan. Entonces será hasta el miércoles, ¿sí? Quedaron Hasta el muertos. miércoles.